nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21. Apocalipsis y el capítulo 21, si va conmigo para allá. En Apocalipsis 21 voy a dar continuación a lo que he estado enseñando los miércoles por la tarde, en los servicios de los miércoles. Y hermanos, si yo pudiera pedirle a usted un gran favor, muchas veces a tomar un tema y desarrollarlo lo más extenso que se pueda, muchas veces pierde el interés en las personas, porque se tocan varios temas dentro de ese tema o dentro de un tema. Pero yo no quisiera que usted olvidara que la razón principal del por qué yo escogí hablarles acerca del reino de los cielos o del reino de Dios es porque no todos van a ir a ese lugar. Y eso es una preocupación. Casi no hay sábado. Y eso es, hermanos, honestamente, casi todos los sábados encontramos personas que van a una iglesia, pero que no saben a dónde van a ir cuando mueran. Y eso es muy triste, porque la primera cosa que el cristiano debería de saber es su destino eterno. La vida cristiana comienza con la salvación, con el perdón de Cristo. Ahí comienza la vida cristiana. Hay mucha gente que dice ser cristiano, pero en realidad no conocen el término. Ser cristiano es ser una persona salva, y una persona salva sabe que le ha entregado no solamente su corazón a Cristo, sino toda su vida. Toda su vida. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, yo sabía perfectamente que yo necesitaba cambiar mi vida, necesitaba darle el control de mi vida a Cristo, a Dios. Si yo seguía tomando las decisiones para mi vida, nunca iba a conocer a Dios. Y yo creo que esa fue la decisión más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque el día que yo muera, yo tengo un lugar designado por Dios. Entonces, aunque hay muchas iglesias que se llaman cristianas, pero una vez más, el cristianismo es conocer a Cristo, es recibir el perdón de Dios. Es la primera cosa que Cristo nos da, su perdón. Y en segundo, Él quiere que nosotros conozcamos la voluntad de Él para nuestras vidas. Y parte de asistir a los servicios, de tener amistades que creen lo mismo que nosotros, es parte de la voluntad de Dios. Por eso verá que nosotros, a pesar de que nos relacionamos con personas en nuestro trabajo, en las tiendas, en cualquier lugar, pero nosotros buscamos la compañía de otros cristianos. Porque si mis mejores amigos o si las personas que yo más frecuento no son cristianos, con quien yo pase más tiempo va a influenciar mi vida. Téngalo por seguro. No importa cuánto conozca yo de la Biblia, cuánto conozca yo de la religión, la gente que me rodea siempre me va a influenciar. Entonces, por eso nosotros como cristianos nos decimos cristianos cuando hemos primeramente recibido a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador, y después caminamos la vida cristiana, o sea, siguiendo a Cristo, siguiendo la dirección que Cristo tiene para nosotros. Y en ese seguir a Cristo, vamos encontrando las cosas que le desagradan a Él y las que le agradan a Él. Y las que le agradan a Él, pues tratamos de hacerlas. Y las que le desagradan a Él, tratamos de dejar de hacerlas. El recibir a Cristo no quiere decir que nuestras vidas o nuestras prácticas cambian de la noche a la mañana. Eso no sucede. No sucede así. La vida cristiana comienza con el perdón de Cristo
y va creciendo conforme nosotros alimentamos nuestra relación con Él, nuestro conocimiento con Él. Por eso les decía que en esta serie mi propósito es de que usted entienda, de que usted vea con sus propios ojos si usted es de Cristo o no. Porque al lugar donde yo me dirijo, junto con otras personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, al lugar que yo me dirijo, hermano, es a la eternidad con Dios. Pero no todos van a ese lugar. ¿Por qué? Porque no todos le creen a Cristo. Y una vez más, el propósito de estas enseñanzas es de que usted se dé cuenta si usted es parte del reino de Dios, si es parte de la familia de Dios o no. Y si no es parte de la familia de Dios, usted puede arreglar eso. Usted puede aceptar a Cristo como su Salvador. Dios le ha dado la oportunidad a usted de escuchar con sus oídos y pensar, hacer conciencia si usted está en camino al infierno o camino a la vida eterna con Cristo. En Apocalipsis capítulo 21 vamos a ver algo muy interesante. La semana pasada les hablé de estas promesas que Dios tiene para nosotros, que son promesas que ahorita no las podemos tocar con nuestras manos y no las podemos ver con nuestra vista. Ya hablamos de las cosas que sí podemos palpar y sí podemos mirar. Ya hablamos de eso. Ahora estamos hablando de las promesas que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que Dios mismo ha prometido que nos esperan a aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. La semana pasada les hablé solamente de dos cosas. Número uno, que Dios ha prometido la salvación eterna de nuestras almas. Esa es una promesa de Dios. La segunda cosa que vimos fue que Dios nos dará un cuerpo nuevo. Nosotros no podemos entrar en la eternidad, en el cielo con Dios o en su eternidad. No podemos entrar allí con este cuerpo. La razón es muy sencilla. El cuerpo que usted y yo tenemos está manchado con el pecado y el pecado no puede entrar en la presencia de Dios. Por eso Dios nos dará un cuerpo nuevo. Eso según primera a los Corintios capítulo 15. Pero hoy vamos a ver la tercera cosa y probablemente algunas más. Quiero que vea y que lea junto conmigo. Vamos a rescatar algunas verdades aquí de Apocalipsis 21. Lea detalladamente conmigo. Mire lo que dice el verso 1, capítulo 21 y verso 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Paremos ahí. Les dije que al estudiar la palabra de Dios vamos a rescatar algunas verdades. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí esta palabra vi es el apóstol Juan, que la Biblia dice que Dios en una visión le mostró a Juan cuando el apóstol Juan estaba en una isla llamada Patmos. Literalmente lo habían arrojado ahí nada más. Era una isla donde iban a morir todos aquellos que se rebelaban en contra de la autoridad que era César. En el caso de Juan, los emperadores como Nerón y otros hombres muy crueles. Y Juan, por causa de predicar a Cristo como Señor, nadie podía tener una importancia más grande que el César, nadie. Y como Juan predicaba a un Señor mucho más poderoso que César, Juan se volvió un enemigo del Estado. Y lo apresaron, lo atormentaron. Algunas biografías dicen que a Juan se le torturó metiendo su cuerpo, ahora no sabemos cuánto, pero
metiendo su cuerpo a una olla con aceite hirviendo, para que él negara que Cristo era el Señor y que César era el único Señor. Y Juan decidió morir antes de negar a Cristo. Y nadie sabe cómo superó esos dolores, pero Juan llegó a la isla de Patmos. Y cuando estaba en la isla de Patmos, Dios mismo se le reveló, Cristo mismo se le reveló, y esa es la razón por la cual nosotros ahora tenemos lo que llamamos el libro de la revelación de Jesucristo. No es de las revelaciones como si fueran muchas, es la revelación, es única, es una sola. Y esta revelación nos habla de todo lo que va a venir en el futuro, de todo lo que va a acontecer en el futuro a esta tierra y a la gente que habita esta tierra. Si usted comienza a leer desde el capítulo 1, empieza a hablar de la iglesia. En el capítulo 2 sigue hablando de la iglesia. Capítulo 3, capítulo 4 habla de las cosas que están mal en la iglesia y de las que se hacen bien en la iglesia. Llega el capítulo 5 y Dios advierte a la iglesia que debemos nosotros estar firmes en el conocimiento de Dios. Y curiosamente, escúcheme bien, los primeros 5 capítulos hablan de la iglesia. Pero cuando usted comienza a leer el capítulo 6, ya no se menciona la iglesia. En el capítulo 7 ya no se menciona. Y de ahí en adelante, desde el capítulo 5 hasta el 22, que es que termina el libro de Apocalipsis, ya no se vuelve a mencionar la iglesia, para nada. Hay una razón por la cual. Nosotros como cristianos, hermano, lo que nos enseña la palabra de Dios es de que la razón por la cual a partir del capítulo 5, comenzando desde el 6 hasta el 22, ya no aparece la iglesia, es porque la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia ha sido arrebatada al cielo, ha sido llevada al cielo. Por eso ya no volvemos a escuchar más de la iglesia. En el capítulo 6 al capítulo 9, 10, más o menos por ahí, empieza a hablar, especialmente el capítulo 6 y 7 y 8, empieza a hablar de las cosas que van a acontecer aquí, de los que se quedaron. ¿Y quiénes son los que se van a quedar, hermanos? Los que se van a quedar son todos aquellos que su nombre no estuvo inscrito en el libro de la vida. Aquellos hermanos que nunca recibieron a Cristo como su Salvador. Aquellos que nunca aceptaron el perdón de Cristo y lo reconocieron como Salvador. Todos esos se van a quedar y van a cruzar lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, que es una etapa donde la gente verá cosas que nunca hemos visto. Pero hay algo curioso, si estudiamos la frase una vez más, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué un cielo nuevo? ¿Por qué una tierra nueva? La explicación la hallamos en segunda de Pedro. Vaya conmigo allá, por favor. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, perdón. Baby, eso no está en las notas, pero no lo pude transcribir. So vas a tener que ir allá. Pedro escribió, o al menos tenemos 2 cartas registradas en la Biblia. Una es lo que se conoce como primera de Pedro y pues la otra segunda. Y quiero que vaya al capítulo 3. Y hay algo muy interesante aquí, hermanos. Solamente vamos a ver esa frase, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Juan no se está refiriendo a otro planeta. Juan está hablando de nuestro planeta. Y Juan dice que la tierra y los cielos, cuando la Biblia habla de cielo, habla el espacio, o sea, de la expansión que hay en nuestro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser nuevo? Vamos a ver ahorita por qué va a ser nuevo. La misma Biblia nos da la respuesta. ¿Están ahí en 2 de Pedro 3? Me van a tener que seguir, hermanos, y ser pacientes, ¿ok?
El domingo pasado les dije, yo normalmente no enseño así de lento, pero es importante, ¿verdad? Porque hay traducción, hay una traducción y eso se tiene que hacer ahora un poquito más, con más paciencia y más lento. Pero no quiero que pierda la verdad. Déjeme hacerle una pregunta muy simple y sencilla, solo para que piense en el mensaje. ¿Hacia dónde va usted cuando usted muera? ¿Sabe hacia dónde va? Eso es algo que nosotros debemos de pensar constantemente. El cristiano vive con la confianza y la seguridad. Yo sé a dónde voy. Mire, usted está viendo una persona y yo estoy viendo personas imperfectas. Y usted está viendo una persona imperfecta. Una persona que trata de vivir para Dios, al igual que usted. No somos perfectos, pero en nuestra imperfección, oiga esto bien, a aquellos que hemos recibido el perdón de Cristo, Dios nos ha prometido la vida eterna. Nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo decía, podemos decir con seguridad que hacia donde nos dirigimos es la morada o el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Por el sacrificio de Cristo y por su gracia, nosotros nunca vamos a experimentar el infierno, nunca. Cristo ha prometido un lugar para nosotros, pero no todos creen en eso. Hay gente que se burla. Y desde los días de Pedro, de los primeros apóstoles, ya había gente que se burlaba. Escuche lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 3 y el verso 1. Amados, la palabra amados se refiere a los cristianos solamente. Pedro nunca le ha llamado amado a una persona que no es salva. La palabra amados es una referencia a los cristianos que hemos creído como Pedro en Cristo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto, vea esa palabra, despierto. ¿Por qué Pedro está escribiendo esa advertencia? Despierto, despierto. Hermanos, cuando una persona está dormido o está dormida, una persona no está consciente. ¿Cierto? Especialmente si usted duerme como piedra, que pueda vivir cerca de una estación de tren y no va a escuchar absolutamente nada, porque usted está profundamente dormido. Y si usted lee el capítulo 13 de Romanos, el capítulo 13, el apóstol Pablo hace la misma exhortación a todos nosotros, escuche esto bien, a que no seamos negligentes, a que no ignoremos las advertencias de Dios. Hermanos, cada vez más la gente no quiere saber de compromisos con Dios. Cada vez más la gente quiere un cristianismo que no nos cueste nada. Cada vez más queremos un cristianismo, una religión, una iglesia que se acomode a nuestras demandas, que se acomode a nuestra conveniencia, que no pida de nosotros, que no interfiera con mis metas, que no interfiera con con lo que yo quiero hacer. Queridos hermanos, la palabra de Dios nunca cambia, nunca ha cambiado y nunca cambiará. Nosotros debemos de seguir a Cristo, no Cristo seguirnos a nosotros. Hermano, Él es nuestra guía, no nosotros la guía de Él. La razón que hay una advertencia a nosotros como cristianos es porque el cristianismo cada vez más se aleja de la palabra de Dios, de sus obligaciones como cristiano.
de sus responsabilidades como hijos de Dios. Cada vez más en el cristianismo no hay una separación. Cada vez más en el cristianismo se están adoptando ideas que no vienen de la palabra de Dios y que hacen de las iglesias simple y sencillamente centros de un centro social, un lugar donde podemos ir a pasarla bien. No, hermanos, la iglesia siempre ha sido un lugar donde la palabra de Dios debe de recordarnos a cada uno de nosotros la responsabilidad que tengamos. Sea una iglesia grande de miles o sea una iglesia de 10, 4 o cuantas personas usted pueda nombrar o contar. La palabra de Dios no cambia. Usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Seamos una iglesia grande, seamos una iglesia pequeña. Eso no importa. Somos cristianos y como cristianos tenemos responsabilidades. No podemos dormirnos. No podemos, por eso menciona despierto. Despierto. Ahora, yo sé, hermanos, que probablemente mi manera de enseñar la palabra de Dios es quizás diferente a otros pastores. No he logrado alcanzar esa meta de un solo versículo poder enseñarles grandes verdades. A mí me gusta y me he acostumbrado a llevarlos a través del camino de la palabra de Dios para que vea que no es el pastor que está tratando de convencerlo, sino lo que dice la palabra de Dios. Por eso una vez más le quiero pedir ahorita que ahora sí ponga una marca en este pasaje que estamos estudiando. Aquí de Pedro, ponga una marca. Y vamos a ver que el apóstol Pablo nos enseña la misma advertencia y Pablo nos da un poco más de detalles. Va a haber un cielo nuevo, va a haber una tierra nueva y usted se preguntará, ¿y qué va a pasar entonces con todo lo que tenemos ahora? Es precisamente lo que estoy tratando de demostrar con la palabra de Dios. Quiero que vea eso. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Por favor, acompáñeme. Es importante que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Pero ponga una marca, por favor, en segunda de Pedro. Yo creo que estos son las únicas cosas que vamos a ir a estos pasajes y ya. Yo les dije que Pedro usa una palabra en el capítulo 3 que Pedro, cuando le escribió la segunda carta a los cristianos de esa época, él usó una palabra que dice despertar. Despierto, dijo Pedro. Los despierto, quiero despertar su conciencia, su conocimiento. Y a mí se me hizo muy curioso ¿por qué? ¿Por qué? Tanto Pedro como Pablo y como otros, por ejemplo, profetas del Antiguo Testamento, utilizaban este tipo de lenguaje, lo utilizaban como una imagen, como un ejemplo para que la gente se relacionara. Por eso yo les pregunté a ustedes, cuando ustedes duermen, a veces hay personas que ni sienten cuando los hijos se levantan en la noche y van a agarrar algo de comer. Uno está tan cansado que uno no oye nada. Estás inconsciente. No sabes qué está pasando a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estás dormido. Estás inconsciente, ¿cierto o no? En eso todos nos relacionamos. Si yo le dijera a usted, ¿qué pasó en su cuadra a la 1 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿Pasó un carro? ¿Pasó alguien caminando? ¿Pasó un animal? La mayoría de nosotros vamos a decir, pues yo no sé. ¿Por qué no sabe? Porque estaba dormido. Porque estaba dormido. No me enteré de eso.
Bueno, hermanos, estoy usando el mismo método bíblico que Cristo usó y los hombres, los siervos de Dios en la palabra de Dios para demostrarle lo que está aconteciendo en nuestra época. Hemos entrado en un sueño. Muchos cristianos están dormidos, espiritualmente hablando. No tienen su conciencia en Dios. Ellos piensan que vamos a vivir largos años y que vamos a poder conseguir muchas cosas. Pero queridos hermanos, la promesa de que Cristo volverá siempre ha estado firme. El Señor nunca nos ha dicho cuándo, Él solamente nos dice vela, o sea, está alerta. Toda tu vida tienes que estar alerta. Yo les mentiría si les dijera que Cristo viene en nuestra generación. Yo les mentiría si les dijera que Cristo viene en la generación de nuestros hijos. Sería una mentira. Sería una mentira. Pero como pastor, yo tengo la responsabilidad de recordarle a usted que Cristo va a venir. Esa es una realidad. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y la advertencia para nosotros como cristianos es siempre estar alertas. Pero hay mucho cristiano dormido. Y esto se ve desde los tiempos de Pablo. Escúcheme bien, hermanos. Cuando uno está dormido no es consciente de nada. Y cuando un cristiano está dormido, mire, poco le importa la obra del Señor. Por eso todos sus recursos económicos, de tiempo, de metas, de todo lo que tenemos, siempre son en esta vida y para nosotros. Muy pocos cristianos piensan en las necesidades que se tiene para alcanzar al mundo entero para Cristo. Muy pocos están alertas y dicen, ¿qué está haciendo mi iglesia para alcanzar al mundo? Mi iglesia tiene un programa de ganar almas, de visitación. Mi iglesia cree en alcanzar a este mundo. Es mi iglesia una iglesia donde se predica la palabra de Dios y se me dice claramente lo que soy y lo que Dios quiere que yo sea. Oh, hermanos, vivimos en una época donde cómo nos encanta. Mire, el internet se ha vuelto nuestro deleite. Y nadie puede negar que tenemos, yo me incluyo, tenemos nuestros predicadores favoritos. Aquellos que verdaderamente nos motivan. Pero queridos hermanos, por la gracia de Dios, Dios nos ha dado también a nosotros un ministerio. Nosotros podemos hacer la obra de Dios. Nosotros podemos ser parte de la obra que Dios está haciendo en este mundo. El problema es que hay muchos cristianos dormidos. No tienen sensibilidad a las cosas de Dios. Dios quiere alcanzar este mundo, pero nosotros estamos dormidos. Y por eso, una vez más, todos nuestros recursos, hermano, sea de dinero. Mira, a la gente no le molesta comprarse un reloj simplemente porque es compatible con su teléfono que trae de $200, $300. Hace un par de semanas estaba en esta tienda famosa, Best Buy. Y estaba buscando una tableta. Mi tableta, la tableta que tengo yo está viejísima y es muy lenta y me frustra. Y fui ahí a ver nada más las tabletas. No iba a comprar, no compré, pero llevaba a mi hija pequeña, mi hijita, la más chica, y andaba conmigo. Ella andaba viendo, como todo niño, yo quiero esto, yo quiero aquello, eso es para mí, voy a comprar. Así andábamos. Pero cuando se llegó la hora de salir, iba saliendo y de repente veo en un mostrador que hay un teléfono. Me acerco al teléfono y para mí es uno de mis teléfonos favoritos, lo miro
y la tecnología y la rapidez y todo lo que hacen estos teléfonos me cautivó. Pero descendí de la nube que me había subido el teléfono cuando vi el precio, $1,300. Yo nunca he pagado, hermano, esa cantidad y jamás, si Dios me da la resistencia, jamás voy a pagar esa cantidad por un aparato así. ¿Por qué? Pero hay gente que sí lo hace. ¿Por qué? En primer lugar, porque yo no tengo esos recursos. Ese es el número uno. Mi familia necesita comida, necesitamos otras cosas antes de que traer la mejor tecnología. Necesitamos un carro mejor, necesitamos muchas cosas que son primero, antes de traer un lujo. Pero sabe que hay gente, hermanos, que se pelea por esos teléfonos. Ahí está su corazón. Ahí está. Ahora, escúcheme, estoy hablando de la gente que no tiene sensibilidad hacia las cosas de Dios. Pero hay muchos cristianos, hermano, que han entrado en un sueño, están dormidos y a las cosas de Dios no pueden verle la importancia. Pero al mundo sí pueden verle la importancia. No se sienta mal, escúcheme por favor. Dios nunca ha estado en contra de que nosotros, hermano, disfrutemos de buenas cosas. Yo siempre lo he dicho. Si Dios le da la capacidad, si Dios le ha dado bendición material a usted, pues qué bendición. Disfrute de ella. Pero queridos hermanos, cuando como cristianos Dios nos da bendición material y espiritual, la razón que Dios nos da salud, tiempo y cosas materiales es para usar nuestra vida como una herramienta para el Señor. Mire, Dios no le pide todo a un cristiano, pero Dios sí pide de los cristianos. Pero cuando un cristiano está en un sueño espiritual, no es consciente. Por eso muchas personas pueden ir a la iglesia, hermano, escuchar este tipo de predicación y salir pensando, gracias a Dios que ya se acabó el servicio, ya me puedo ir para mi casa. No hacen conciencia, hermanos. No hacemos conciencia. Vea lo que Pablo dice, ¿sale? Se me está yendo el tiempo y no quiero acabar. Mire lo que dice, por favor, en el verso 11. Ahora, la razón que le digo que leamos el verso 11 no es porque quiero evitar leer los otros 10 versículos. Usted los puede leer. Y se va a dar cuenta que la idea es la misma. En términos teológicos se le llama el contexto. Pero vea la conclusión del apóstol Pablo. Vea, el verso 11. Y esto, ¿qué es esto? Todo lo que les habló en los 10 versículos. De que los cristianos debemos de ser conscientes de la obra de Dios. De eso les habló en los 10 versículos pasados. Ahora, Pablo dice lo siguiente, en el verso 11, y esto conociendo el tiempo. ¿Por qué Pablo usó esas palabras? Conociendo el tiempo. Porque nosotros como cristianos, queridos hermanos, una vez más, esta frase se refiere a que debemos de ver qué está pasando con la obra de Dios. Los tiempos se han acercado y Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Otra vez más al rato lo vamos a ver, cómo gente se burla de que Cristo va a volver. ¿Cómo? Bueno, llegaremos a su tiempo. Pero Pablo da la misma recomendación para los cristianos y dice el verso 11, y esto conociendo el tiempo. Todo cristiano debe de estar consciente de que no vamos a vivir toda la eternidad, de que Cristo en cualquier momento puede llamarnos a su presencia o Él mismo puede venir. Conociendo el tiempo, que es, fíjese, que es ya hora de levantarnos del sueño.
¿Por qué Pablo, una vez más, usa esta terminología, estas frases? ¿Por qué? No hay razón, hermano. Si el pueblo de Dios, si los cristianos de la época del apóstol Pablo eran cristianos fervorosos, eran cristianos que estaban dedicados a la obra de Dios, a sus familias, que eran cristianos que estaban haciendo algo por la obra de Dios, no había razón por la cual Pablo tuviera que decir: ya despierta del sueño, ya hagamos conciencia de la obra de Dios. Ya dejemos de simplemente pensar, sí, es verdad, pero nada pasa, nada pasa. Seguimos en lo mismo, volvemos a lo que nosotros queremos lograr en la vida. Hermanos, la advertencia es para todos nosotros como cristianos. Es para todos nosotros. Por eso le dije que la eternidad, en esa ciudad nueva, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, no todos van a ir allí, hermanos. Y yo no estoy diciendo que los que van a ir allí son los que hacen la obra del Señor. No me malentienda. No me malentienda, por favor. Pero sí es necesario que nosotros nos demos cuenta, como cristianos, que nuestra dirección es hacia allá, no en este mundo, hermanos. Pablo dice, escuche, por favor, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Esa frase se refiere de que en los tiempos de Pablo, Pablo creía que Cristo iba a venir en ese tiempo, en esa época. Y Pablo sentía, por decirlo de una manera, sentía que Cristo estaba ya bien cerca a venir a este mundo, a demandar justicia, a hacer justicia y a llamar a juicio a sus hijos, a sus perdonados, a sus escogidos, a aquellos que creímos en Él. Pero no vino en los tiempos de Pablo. La advertencia sigue siendo la misma, hermanos. Cristo viene, Él va a venir. Eso no lo dudemos. Cristo viene. Mire lo que dice, por favor. Dice, ya está cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Las tinieblas y la noche se refiere a las cosas oscuras de este mundo, a los pecados que a veces algunos hijos de Dios están involucrados. Y Pablo da la advertencia, dicen, ya está tan cerca Cristo, despierta por favor, haz conciencia. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas habla acerca de nuestra lucha que tenemos contra el pecado, pero a la misma vez son nuestras herramientas para crecer como cristianos. Vistámonos las armas de la luz. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas o envidia. Y luego dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo no sé qué entiende usted con esos versículos que le acabo de mencionar, pero vamos a terminar en Pedro. Por favor, terminemos todos allí, hermanos. Regrese conmigo a la carta de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Entonces nosotros diariamente, hermanos, debemos de hacer conciencia. Nosotros nos dirigimos hacia esa tierra nueva, hacia esos cielos nuevos, hermano. Este mundo no es nuestro hogar. Yo les he dicho, hermanos, qué bendición cuando Dios nos bendice materialmente.
nos bendice, hermano, en muchas áreas. Dios me ha bendecido a mí, hermano, en mi vida espiritual. Dios me ha dado una familia. Dios me ha dado, queridos hermanos, me ha dado un cuerpo, me ha dado un cerebro para pensar qué necesito hacer con mi tiempo, con mi dinero. Dios no quiere todo de mí. Dios solo quiere mostrarme lo que Él quiere de mí. Eso es algo que nosotros debemos de hacer conciencia. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Aquí en la segunda carta, por favor, de Pedro, vamos a terminar con lo que el apóstol Pedro nos estaba mostrando. En el verso 1, una vez más, amados, ya dijimos que esa frase se refiere a los cristianos. Esta es la segunda carta que os escribo. Y mire, dice, y en ambas, en las dos, despierto con exhortación. La palabra exhortación quiere decir, hermano, una advertencia firme, urgente, una llamada de atención. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Cuando una persona está dormida, no es consciente, un dormido no puede hacer nada, un dormido no siente nada, un dormido no siente tristeza, no siente muchas veces ni el dolor, ni el dolor. Y pudiéramos hablar mucho, hermanos. ¿Usted tiene compasión por las almas? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar, yo tengo familia que se está perdiendo? Mire, solo una persona que está dormido no es consciente de esas cosas. Solo un cristiano que no le importa la obra del Señor, ellos dicen, ¿a mí qué? ¿A mí qué? Yo me esfuerzo. Ellos no. Yo ya recibí a Cristo. Pues ellos tienen que buscar a Dios. Un dormido no puede sentir nada. Pero mire, cuando usted camina esas calles y ve a esa gente cómo se está gozando en el pecado, humanamente eso ocasiona molestia en un cristiano. Pero déjeme decirle esto, hermano, uno como cristiano debe de pasar esa molestia que uno siente humanamente y mirar la condición en la que están. Termino con lo siguiente, hermanos. En una ocasión, creo que fue el hermano José que iba conmigo y llegamos, era un verano como el que estamos viviendo, caliente, y era tarde ya, no era muy temprano, era tarde. Y de repente yo miré un grupo de hombres que estaban sentados afuera detrás de su casa, buscando la sombra. Y eran como unos 6 o 7 hombres. Y nos dirigimos allá. Yo más o menos calculo la manera en cómo la persona reacciona. Si veo que está muy tomada, mejor la evito, me despido luego y me voy. Porque no vale la pena y o sea, pierdes el tiempo, está borracho, no sabe qué está diciendo ni qué está haciendo. Pero cuando yo veo que las personas están conscientes, están tomando, pero están conscientes, yo platico con ellos, yo hablo del evangelio con ellos. Y recuerdo que llegamos ahí y en muy pocos minutos fuimos el centro de su burla de ellos. Eso molesta a uno. Uno se enoja, hermano. Uno humanamente quisiera decirle, muérete y vete al infierno. Yo vengo soportando el calor, queriendo ser obediente a Dios y es la manera de reaccionar hacia mí. Porque eso es humanamente, eso es lo que uno siente a veces, pero uno tiene que pasar esas emociones y esos sentimientos. Y uno tiene que ver en esta gente ahorita se está burlando de nosotros.
pero algún día estarán clamando por perdón. Algún día estarán gritando: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. No quiero estar aquí. Pero ahí será muy tarde. Si yo me dejo llevar por mi carne, quizás no les diga ninguna grosería ni nada, simplemente me despida y me vaya y no les hable del evangelio. Pero yo no quiero irme de ese lugar enojado y dejar que mi carne controle mi mente y no mirar lo que Cristo miró. Queridos hermanos, Cristo en la cruz del Calvario, a pesar de que lo habían escupido, le habían arrancado su barba, lo habían desnudado, se habían burlado de él, Cristo todavía, hermanos, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que debe de buscar el cristiano: pasar sus emociones, despertar y ver que esa gente, hermanos, perece. Ellos no van a esa tierra, a ese cielo nuevo. Ellos no. Ellos van a un lugar de perdición. Pero hay mucho cristiano, hermanos, que ha perdido esa visión. No pueden ver porque están dormidos con las cosas de este mundo. Yo quiero terminar simplemente haciéndole un reto. No se sienta mal, yo no me siento mal. Le estoy diciendo la palabra de Dios. ¿Cuánto o qué está haciendo usted por la obra de Dios? ¿Qué está haciendo? Un día encontramos un hombre borracho, cristiano según él, y él dijo: yo estoy orando, así nos dijo, yo estoy orando para que las sillas de mi iglesia se llenen. Estoy orando. Pero déjeme decirle una cosa: con la oración no se llenan las sillas. Las sillas, las bancas se llenan cuando uno va y busca a los perdidos, que es algo que nuestra iglesia cree. Y esa es la razón por la cual los sábados verá un grupito de personas que vienen. Y ese grupito de personas, hermano, los domingos cuando pasa el plato de la ofrenda, avientan, ponen allí para ayudar a la obra económicamente. Y curiosamente ese grupito de personas son los que dicen: hey, yo puedo leer, yo puedo estudiar la Biblia, yo puedo entrar en una etapa de discipulado y prepararme para ser un maestro de escuela dominical. Yo quiero hacer algo por la obra de Dios. Hermanos, si ustedes, esa es la razón por la cual muchas veces reaccionamos como reaccionamos, porque estamos dormidos. Yo recuerdo, hermano, y he visto con mis propios ojos el gozo de muchas personas cuando levantan su Biblia y dicen: amén, pastor, amén. Porque eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Pero hoy no, hermanos. Hoy la gente se molesta con las verdades de Dios. La gente sale diciendo, cada rato piden y piden y piden. Esa es la reacción muchas veces. Pero si usted no está dormido, déjeme decirle una cosa: usted va a estar consciente, usted va a tratar de hacer algo por la obra del Señor, por su iglesia. Usted va a hacer algo. Señor, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, hacer conciencia. Es cierto que nosotros no cambiamos de la noche a la mañana, pero Señor, tú nos has retado en esta noche. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos haciendo algo por la obra? La iglesia donde tú participas, estoy hablando de esta iglesia, ¿cree en cumplir, en alcanzar al perdido? Es más, ¿sabes si la iglesia alcanza al perdido, está alcanzando al perdido, o solamente está edificándose a sí misma? Grandes edificios, grandes cantidades de gente para ser una iglesia famosa, una iglesia grande. No hay nada de malo con eso, hermanos, no me malentiendan, no hay nada de malo. Dios ha bendecido las obras que han crecido mucho. Pero en la Biblia Dios quiere que nosotros de igual manera
seamos conscientes. Donde quiera que vayamos, hermanos, somos cristianos, donde quiera que seamos. Y hay que hacer algo. El punto es de que hagamos algo, hermano, por la obra. Despertemos ya de nuestro sueño, como decía Pablo, y hagamos conciencia. Nuestra iglesia, hermano, pudiera ser tanto más, pero siempre tenemos limitaciones. Siempre. Hermanos, Dios nos ha hablado de esta manera, pero la respuesta cada uno de nosotros la dará con su propia vida. O sea, cada uno va a reaccionar dependiendo lo que uno elija. Yo nada más quiero pedirle al Señor que nos siga bendiciendo, que nos siga protegiendo con su mano y que nos siga dando a aquellos que hemos despertado del sueño, que nos siga dando ese deseo de seguir haciendo más por la obra, no de desanimarnos, no de ser mediocres, no, de que donde quiera que vayamos, nosotros hagamos algo por la obra del Señor. Padre, gracias por la oportunidad. Yo no sé realmente cómo vienen nuestros hermanos en esta tarde, pero yo te ruego que si el mensaje, Señor, tú lo usas en nuestros corazones y despiertas en nosotros un deseo de ser usados por ti, Señor, yo creo que tú puedes hacer bastante por la obra con nosotros. Ayúdanos, por favor, y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos ver que esa tierra nueva, esos cielos nuevos, algún día nosotros estaremos allí. Por lo mientras nosotros somos llamados a ser conscientes, a estar activos, a estar pensando en lo que está pasando en nuestro alrededor, para que el día que nos toque dejar este mundo podamos, Señor, presentarnos delante de ti con toda la confianza. Ayúdanos, bendice a cada uno de nuestros hermanos que están aquí y te pido, Señor, que por favor sigas obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.